Tenemos delante el texto en el cual basaremos la meditación de esta mañana. Cuán preciosas es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Como veis, la lectura pertenece al Salmo 36, en los versículos 7 al 9. Mirando el desastre ocasionado por Nabucodonosor en Jerusalén y por causa del pecado de incredulidad, de inmoralidad y de idolatría, una injusticia absoluta, largamente además denunciado por el profeta y por otros hombres de Dios a lo largo de los años, Jeremías decía estas palabras dando gracias al Altísimo. Esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca faltan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto lo decía el profeta viendo la destrucción total y absoluta de Israel allá en Jerusalén, con el templo derribado, con la muchedumbre masacrada, con el abuso de las tropas babilónicas sobre los hebreos, sobre los israelitas, y llorando desde lo más profundo de su alma, viendo que el castigo que Dios había infligido a su pueblo era un castigo merecido, pero aún así tiene recursos para decir: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque eso es lo que pensaba también Jeremías, que el pueblo podría haber sido consumido por la ira de Dios. Por eso quiero reflexionar un poco sobre la bondad de Dios personificada en la misericordia, haciéndolo como si fuera nueva, como una novedad refrescante, como si lo fuésemos a estrenar en el día de hoy, dando gracias al mismo tiempo al Señor por ella. En tiempos de escasez, el hijo pródigo, que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, echaba de menos la abundancia de pan en la casa de su padre, ciertamente, ¿verdad? ¿Cuántos suspiros no daría aquel joven mientras cuidaba a los puercos? Nosotros, aunque la situación ha mejorado con respecto al COVID, nosotros todavía echamos de menos aquellos momentos en que éramos libres de la plaga que nos impedía andar de acá para allá, que nos impedía pasarlo bien con la familia, con los amigos o con los compañeros, disfrutar de la vida, disfrutar de la libertad de estar sanos, unos más que otros, evidentemente, cosas por las cuales quizás ni siquiera dábamos gracias al Señor, siendo tan valiosas como eran. Pero el rey David, a través de este salmo, estos textos, nos recuerda que hay una cosa de la que siempre podemos disfrutar los hijos de Dios y que pase lo que pase, absolutamente nadie nos podrá arrebatar: la misericordia de Dios. Esa siempre quedará en nosotros. Venga lo que tenga que venir, por muy malo que sea, la misericordia es un don que Dios nos ha otorgado y es un don para siempre, es un regalo inapreciable porque no tiene precio. Y es un regalo no de uno cualquiera, es un regalo de aquel que se sienta sobre un trono de justicia y pregona su justicia a los cuatro vientos. Y no permite que el pecado se le acerque siquiera a una micra de su santidad y de su pureza. David califica como preciosa la misericordia de Dios. Nosotros llamamos precioso o preciosa a un niño o a una niña o a un objeto que nos resulta llamativo, que nos gusta, que nos atrae. Pero la misericordia de Dios es preciosa porque viene de Él. No tiene precio. Es por pura gracia. Es tan valiosa que el hombre no puede tasarla,
no le puede poner precio, no encuentra un valor de transacción lo suficientemente grande como para poderla poner en un escaparate a la vista de todos o subastarla al mejor postor. La misericordia de Dios no se cotiza en bolsa. La misericordia de Dios no se guarda en la caja fuerte más segura del mundo. La misericordia de Dios no puede ser evaluada por aquellos que poseen todo lo que se puede comprar con dinero. Por eso es inapreciable. La visión del hombre se vuelve miope cuando busca con afán poder obtenerla por medio de las riquezas, de la religión, de las influencias. Aunque crea merecerla, no sé por qué oscuro deseo de miedo o quizás de terror. Así dijo Salomón a Dios, una vez que fue entronizado en Israel: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. ¿A qué venía a decir eso Salomón? ¿Acaso porque pensaba que en un momento determinado podía no tener acceso, no siendo él el hijo primogénito de David, al trono de Israel? De mi padre lo has pasado a mí, el derecho a reinar. No, él conocía también las andanzas de su padre. A pesar del pecado de David, Dios dijo al hijo de Isaí: él, refiriéndose a Salomón, me edificará casa y yo estableceré su trono para siempre. Esa es la misericordia de Dios para con David. Y no quitaré de él mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino para siempre. De nuevo la palabra, 2 veces, para siempre. Y su trono será establecido para siempre, 3 veces. Dios reafirma la perpetuidad de su misericordia para la casa de David. Es verdad, tenemos un primer plano, y el primer plano es Salomón, un hombre mortal y pecador como nosotros, que se sentó en el trono de Israel. Pero en el término futuro, el Espíritu Santo está hablando en su palabra, se está refiriendo a Jesús, porque el reino de Salomón y el privilegio de Salomón fue construir una casa material para el Señor, el templo que se edificó en Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo, como descendiente de David, como pariente de sangre de David, Él edificó una casa espiritual mucho más perdurable que la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Aquel publicano en el templo decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Él no se justificó en ningún momento. Él sabía lo que era, tanto a los ojos de Dios como a los ojos de los hombres. Los hombres lo odiaban por ser como era, un traidor a su patria, encargado de recaudar impuestos para el Imperio Romano, abusando incluso de su condición y de su posición. Él conocía su maldad, sabía que por él jamás podría obtener perdón. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en el pecado y rehúsa ser propicio para aquellos que confían en sí mismos. La misericordia de Dios está en mano segura y nadie la podrá obtener de él por méritos propios o con la misma facilidad con la que se engaña a un niño. Mirad, hoy se habla mucho de indultos y de amnistías y de perdones y de dejar pasar el tiempo. Los hombres solemos tener misericordia aún de aquellos que en su orgullo y en su soberbia odian la misericordia y prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas. Pero la misericordia que Dios dispensa al hombre descansa no en el hombre, sino en Dios mismo y en nadie más. Cuando de la bondad de Dios se trata, el hombre rechina sus dientes, olvidando que suele aplicarla incluso sobre aquellos a los que califica como justos, cuando en realidad son iguales de malos que los demás. Y que casi siempre, cuando perdonan, lo que hacen es buscar el aplauso y la simpatía de los demás. Dios tuvo misericordia de la raza humana. ¿Cuándo? Cuando la tierra fue enterrada en agua
Y en su misericordia salvó a Noé y por él a otras 7 personas. De igual manera ocurrió con Israel, como hemos visto a través de Jeremías, escribiendo en el libro de Lamentaciones, con un dolor profundo y lágrimas en sus ojos. Y así también con nosotros Dios ha tenido misericordia a pesar de, porque no éramos buenos. Porque eso es lo que viene a significar misericordia, no recibir el castigo que merecemos. Es decir, que a pesar de ser malos, de ser pecadores, de estar condenados bajo la ira de Dios, hemos pasado a recibir misericordia. Nuestro estado de pecado y nuestros hechos nos hacían merecedores de la ira eterna de Dios, cuya justicia nos declaraba culpables y nos declaraba reos de una justa y eterna condenación, sin derecho siquiera a una simple explicación por parte del Creador. Él no tenía ninguna obligación de explicar absolutamente nada. La misericordia, que decimos es un atributo de Dios, pero que en realidad también lo es de los hombres en este sentido, pero aplicado a Dios con respecto al pecado, es la gracia que Dios dispensa precisamente al pecador. Él no está obligado a concederla a nadie. ¿Por qué? Porque es algo inmerecido. Cuando es merecido es un salario, es una paga. Pero cuando no es merecido es por gracia. Por tanto, es necesario aceptar como inspirada la palabra eterna que Dios dio a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Con este texto el apóstol Pablo argumentó a los creyentes de Roma que la justicia divina está intacta, quedó intacta. Y dijo así: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 14 al 16. Faraón era para sí y para los egipcios un Dios encarnado, con la autoridad suficiente para dar o quitar la vida y sin tener que dar explicaciones a un ser superior. Su poder le llevó a un enfrentamiento directo con el Altísimo sin caer en la cuenta de que él era un simple mortal en manos del Hacedor, tal como testifica su palabra. En verdad, por esta razón, le dice Dios a Faraón a través de Moisés: te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Vale, mensaje recibido, pensó Faraón. Pero yo seguiré haciendo mi voluntad, seguiré haciendo lo que me da la gana. La soberbia diabólica mostró el endurecimiento de su corazón. Y el mismo ejemplo podemos encontrarlo en hombres como Nabucodonosor, que incluso se tomó más potestad de la cuenta. Y lo vemos paseando por aquella gran ciudad, Babilonia, la capital del reino, y se mostraba orgulloso de su obra. Y él decía a los 4 vientos: esto lo he construido para mí, para mi gloria. La jactancia, la presunción de Nabucodonosor llegó al colmo. Y vemos ahí un cuadro que muestra a alguien arrastrándose del trono al suelo. Y lo vemos con el pelo crecido, las uñas crecidas como garras de águila. Y durante 7 años estuvo en el campo comiendo hierba como los animales. Y no fue levantado de su posición hasta que no reconoció que el cielo tiene el control y que Dios, el Altísimo, es el que gobierna sobre los reinos de los hombres. Cuando el hombre se cierra a Dios, Satanás aprovecha para cegar el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo.
y tal como pasó con los judíos, también pase con los demás. Así decía el Señor Jesús en Mateo 13, verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Habían cerrado sus oídos, habían cegado sus ojos, no querían saber nada, volvieron la vista a sus asuntos personales, particulares, nacionales y dejaron a Dios. Pablo por eso pregunta a los cristianos de Roma, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, cuanto más malos somos, más estamos declarando la justicia de Dios. Cuanto peor nos comportamos, más estamos diciendo que Dios es santo y no tolera el pecado. Por eso hace resaltar la justicia de Dios. ¿Y qué diremos acaso entonces? ¿Nos pondremos a la misma altura que Él o estaremos en un plano mucho más bajo? ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Si Dios es justo y Dios es santo, tiene necesidad de expresar su ira. Y dice Pablo, se contesta a sí mismo a esa pregunta retórica, de ningún modo. Dios no es injusto si castiga. Dios no es injusto si expresa su ira. Pues de otra manera, pregunta Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? No podría. ¿Habéis visto algún juez que después de condenar al reo lo deje libre? Aplica sentencia sobre él y cual sea el castigo tendrá que cumplirlo. Pero yo no me pondría delante de un juez que después de condenar con pruebas palpables a un reo para la prisión lo deje libre a los 2 minutos. Yo no me fiaría de él porque no sería un juez justo. Y no podemos pensar lo mismo de Dios. Ya hemos denunciado, dice Pablo, que tanto judíos como griegos, es decir, el mundo entero, está bajo pecado. Como está escrito, y Dios dijo esto y no cambiará, no hay justo ni aún uno. El pecado solo merece la ira de Dios. Y porque todos somos pecadores, nadie merece su misericordia. La actitud a tomar por nosotros debiera ser la de aquel que, clavado junto a Jesús en otra cruz, dijo antes de morir: nosotros, a la verdad, justamente estamos condenados, porque recibimos lo que merecemos. La muerte es la paga a nuestros delitos, a nuestros hechos. Pero dice de Jesús, nada malo ha hecho. Hermanos, nuestros hechos ante la justicia de Dios nos condena sin paliativos, pero en su gracia hemos hallado misericordia, preciosa misericordia en Jesucristo nuestro Salvador y nuestro sustituto frente a la ira santa de Dios. Nosotros los cristianos hemos obtenido misericordia, aquellas misericordias que Dios no tuvo para con su Hijo Jesucristo, nuestro sustituto. Hemos hablado de John Newton ahora esta mañana. Comentaba David, ahí tenéis algo que podría ser semejante a la persona física de este hombre. John Newton fue un depravado esclavista inglés del siglo XVIII. Él decía que amaba al pecado y no quería olvidarlo. En el ejercicio de la maldad, ahí lo vemos con un montón de esclavos a su alrededor, en el ejercicio de la maldad se deleitaba. En su conciencia no reparaba el daño que hacía. Se jactaba de ser uno de los mayores traficantes de esclavos de Occidente. Pero hubo un día especial en su vida, un día que él nunca olvidaría. Fue el 10 de marzo de 1748. Su viaje permanente era desde África hacia Inglaterra, por el Atlántico. Y ese día se desató una grandísima tormenta en el océano. Para él fue un día de humillación, pero también un día de acción de gracias, porque él reconoció la soberanía, la grandeza
y la misericordia de Dios y se refugió en Cristo. Y Dios obró en él la liberación. Y a partir de entonces su vida fue otra, totalmente distinta. Compuso muchos himnos. Uno de ellos lo hemos cantado y no me he puesto de acuerdo con los músicos. El más conocido es este, pero compuso muchísimos otros. Que dice: oh gracia admirable, dulce es que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella fue esa gracia en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años 1000 de estar allí en la luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Nunca vamos a poder hallar en nosotros causa alguna que pudiera justificarnos, sino solo la gracia de Dios por su misericordia en Jesucristo nuestro Señor. Y no es esa gracia que podamos considerar como pueril y caprichosa de un Dios que se jacta de ser un déspota, que se sienta sobre un trono de injusticia y castiga y perdona según conviene. Estamos hablando de la gracia de un Dios que es a la vez justo, santo y soberano. Y ninguno de esos atributos puede ser pisado para que el otro salga adelante. Siempre se han de dar en él la justicia, la santidad y la soberanía. Y esto molesta, esto irrita al hombre, lo sé. Al ser humano lo pone de los nervios. Pero es nuestra obligación publicar lo que enseña la Biblia. La misericordia de Dios es preciosa ante sus ojos. ¿Por qué es preciosa ante los ojos de Dios? Porque el precio que costó fue la muerte expiatoria de Cristo el Señor. No creáis que es gratis. Para nosotros, gratuita. Para Dios, un precio muy alto. El precio, la muerte expiatoria de Cristo el Señor. Es inapreciable en valor porque no hay valor para apreciarla al alcance del hombre. Solo la sangre del Cordero de Dios pudo adquirirla para su pueblo, tal como Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1. ¿Cuál era la alternativa? Seguir bajo la ira de Dios. Pero su misericordia nos mueve de lugar y pone sobre nosotros su protección y su cuidado. Ahora la pregunta es esta, preguntároslo a vosotros también. Si Dios es justo y es santo y es soberano, ¿a dónde fue a parar entonces su ira? Quizás cerró los ojos y dijo: pelillos a la mar, y que todo el mundo venga conmigo a la gloria eterna. ¿Acaso pudimos dejarle nosotros contentos? ¿Teníamos en nosotros virtudes suficientes como para dejar a Dios satisfecho de nuestra conducta? ¿En nuestra posición de pecado, que no era otra? Su justicia no podía ser escamoteada de ninguna manera. Así que Dios colocó a su Hijo en una cruz y lo hizo morir en sustitución de los pecadores, haciendo que los pecados de los pecadores recayeran sobre las espaldas de aquel que era más puro que los mismos cielos. Nuestros pecados fueron sobre él, cayeron sobre él. Toda la ira de Dios fue a parar sobre aquel que se hizo pecado por nosotros. Él que cargó con nuestras transgresiones y con nuestras maldades. Mientras el Hijo moría solo y abandonado en la cruz, sin culpa propia, nosotros fuimos amparados bajo sus alas de misericordia por el amor de aquel que, siendo como era y es el unigénito del Padre, se entregó a la muerte sustitutoria para nunca más, por eso es su misericordia es para siempre, para nunca más reclamar lo que en la cruz quedó clavado y cancelado para siempre. El acta de los decretos fue anulada. Después de describir la misericordia de Dios como preciosa,
David sigue escribiendo como leímos al principio. David, que además fue un experto pecador, por cierto, ¿verdad? Y mereció la ira del Altísimo, como todos nosotros. Ahora nos invita a mirar un poco más adelante y nos dice: por eso los hijos de los hombres nos podemos refugiar a la sombra de tus alas. Hermanos, ¿bajo qué si no? ¿Bajo qué si no vamos a refugiarnos nosotros? ¿Acaso podemos buscar cobijo en algo que no sea Dios mismo? Cuando David encontró en Dios la misericordia que no buscó, su vida nunca fue la misma. Así lo cuenta él cuando el Espíritu lo guía a escribir el Salmo 40, del que entresacamos estas líneas: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Dios hace una obra perfecta y completa. Mirad cómo rescata a David de donde cayó, lo pone sobre una peña, ya no lo echa sobre el lodo de nuevo, endereza sus pasos, pone canción en su corazón para expresar las alabanzas de Dios, y el testimonio que da es un testimonio distinto, ¿veis? Obra perfecta, obra completa. Y eso lo hace también en aquellos a los que salva y libera. Les hace anhelar las riquezas que emanan de su gracia, porque son muchas las riquezas. Les encela con amor y con bondad. Guarda sus depósitos hasta la eternidad y les cuida y les protege como una gallina hace con sus polluelos. Bajo sus alas estamos seguros de nuestro enemigo el diablo, ya que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De su poder y de su bondad obtenemos riquezas inescrutables que están fuera del alcance para aquellos que perseveran en sus pecados y permanecen en incredulidad. Pero sigue diciendo David: se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Allí podemos ser saciados, pues igual que en la casa del Padre que esperaba el regreso del Hijo, en Él también hay abundancia. Y nada nos falta de sus bondades si con fe las tomamos, pues el Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro cuidador y nada, absolutamente nada, nos faltará. Hermanos, sé que en nuestro andar diario nos desviamos a veces del camino a casa y nos aventuramos a buscar en las miserias de este mundo algo que nos satisfaga. Pero si nuestro destino eterno está fijado en Cristo, siempre volveremos a la senda antigua con la mente y el corazón puestos en la casa del Padre, porque su palabra dice que es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes, en los importantes. Antes de Cristo, nuestra perspectiva de futuro estaba tan entenebrecida como nuestro entendimiento. Éramos ajenos de la vida de Dios, éramos ignorantes y duros de cerviz. La oscuridad era nuestra morada, pero a pesar de eso, la misericordia de Dios nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. No es que la luz estuviese apagada en nosotros, no. Era nuestra forma de vida. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir en la oscuridad y nos gustaba vivir en la oscuridad espiritual. Y lo mismo que le pasaba a John Newton, nos pasaba a nosotros, porque nos gustaba vivir como el cerdo. Le gustaba revolcarse y le sigue gustando revolcarse en el lodo cada vez que tiene ocasión. Fue en su luz que vemos la luz. No es por nuestra luz. Nuestra luz estaba cegada, no existía. Vivíamos en tinieblas permanentes. Su eterno amor hizo que su gracia se manifestara en nosotros y a nosotros por medio de Cristo Jesús, actuando como actuó con misericordia cuando la ira de Dios se abatía implacable sobre nosotros de forma merecida. La pregunta es, ¿lo hemos olvidado? A pesar de los años de convertidos que llevamos algunos, a pesar del tiempo que ha pasado desde que dijimos sí al Señor por primera vez,
Hemos olvidado la misericordia del Señor, la hemos echado en el olvido, hemos dejado de dar gracias por ella. Este John Newton, antes de morir, unos días antes de morir, dijo a un amigo suyo: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas. Una, que soy un gran pecador. Dos, que Cristo es un gran Salvador. En su tumba hay una inscripción redactada por él mismo, un epitafio que escribió él antes de morir, que dice así: John Newton, pastor, en otro tiempo infiel y libertino, criado o servidor de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, preservado, restaurado, perdonado y destinado a predicar la fe que durante mucho tiempo procuró destruir. Los 26 versículos del Salmo 136 dicen todos eso en su segunda parte: porque para siempre es su misericordia. Y así es como concluye el cántico del Salmo 136. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Quiero terminar con un llamamiento a aquellos que aún todavía están sin Dios y sin esperanza, sean que estén aquí en esta mañana o estén a través de YouTube viéndonos. Mi ruego es que acuda humillado ante aquel que dijo: sea la luz, y la luz fue. Que no busques en tu seco arroyo lo que no puede saciar tu sed espiritual. Acude a Cristo, solo a Cristo, y Él te dará ríos de agua viva por la cual nunca volverás a tener sed espiritual. Él murió en la cruz por pecadores como tú y como yo, por los peores, como Pablo se denominaba a sí mismo, y por aquellos que se creen mejores a pesar de ser como los demás. Amigo, ¿has probado la misericordia de Dios? Aunque no la mereces, el tiempo de su misericordia aún no se ha cortado. Hoy puede ser un buen día para hacerlo. Hoy puedes acudir a Él como un miserable pecador que, mereciendo la muerte eterna por causa del pecado, encuentras por la sangre de Cristo Jesús el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y a ti, hermano, a vosotros que sois de Cristo, aunque la oscuridad se haga patente y aunque nos rodee esa oscuridad en momentos de dificultad, de escasez, de impotencia o de angustia o de miedo, en los que no sepamos qué hacer, en los que no sepamos qué dirección tomar, acordaros siempre de las palabras leídas al principio: cuán preciosas es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Medita en ello, por favor. Cuando nos sintamos hundidos por las circunstancias que nos asedien en cada uno de los momentos difíciles de la vida, y cuando la memoria empiece a fallar y nos olvidemos de las cosas más elementales, rebusquemos en nuestro interior y digamos a nuestras almas, como David dijo a la suya: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que su bondad misericordiosa sea siempre con nosotros y en nosotros una luz que nos lleve a su luz. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, por la preciosa obra de la cruz en el Calvario de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, por aquel que tomó nuestro lugar, que fue nuestro sustituto frente a tu ira, que cargó con nuestros pecados, dándonos a nosotros, Señor, la vida que no merecíamos, la vida eterna. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Renovamos nuestra confianza en ti como pueblo tuyo, Señor. A pesar de las circunstancias negativas que puedan rodearnos en cada momento, Señor, sabemos que tú estás por siempre y para siempre a nuestro lado. Y que en todo nos ayudará, sea en vida o en la muerte, Señor. Nuestra esperanza está firme en ti.
Confiamos en tu palabra y te damos gracias por tu misericordia totalmente inmerecida que recibimos a través de tu Hijo Jesucristo. Guárdanos, Señor, y glorifica tu nombre por medio de nuestras vidas. Lo hacemos así en el nombre de Jesús. Amén.